Iglesia Reformada de México, BERIC, llega a ustedes y hasta el interior de su hogar para comunicarles el Evangelio del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en labios del presbítero Óbil Ramírez Pérez, quien expone continuamente la palabra de Dios con diligencia y sana doctrina, fiel a la fe de los escogidos y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Su predicación no se basa en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la demostración del poder del Espíritu Santo, dando a conocer todo el consejo de Dios y procurando siempre su gloria para la conversión, exhortación, edificación y salvación de las almas. La vida es una continuación perenne, es un estilo de vida total. Pero esta vida es consistente con lo que estamos creyendo. Dice, he caminado. La palabra caminar en la segunda conjugación no significa neutralidad. No significa aquí dejo a Cristo en el templo y fuera voy sin Cristo. La palabra caminar en el lenguaje hebreo resalta la palabra halakí, halakí. Y halakí significa vivir bajo los principios de una ley, bajo un conjunto de normas, vives. No digas que eres neutral, no digas que tienes tu criterio, no digas que tienes algo por sí mismo, no, te han mentido. Las instituciones, las personas se manejan por principios que dominaron su entorno en la academia, que gobernaron el escolasticismo cuando se presentó a las universidades, sacaron a Jesucristo y a la ley fuera del entorno de la institución y dijeron, aquí la norma somos nosotros, los principios somos nosotros. Y suena tan hermoso porque hablan de igualdad, libertad, amor, paz, estilo de vida, pura calidad de vida. Sí, una calidad de vida, pero ¿quién está centrado? He caminado no significa ser neutral. No digo, yo no soy de allá, no tengo partidos. Sí tienes un partido, no te he dado cuenta. Y la palabra caminar halakí significa, el salmista dice, yo solamente he caminado en tu ley. Solamente son mis normas, son mis principios básicos de la vida. Y no solamente son mis principios básicos de la vida, sino interactúo con esos principios. Conéctate con nosotros, conéctate con nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos a nuestro Dios. Sigues hablando, oh Dios, en tu creación. Tu voz no guarda silencio ante las voces de los mortales, porque esos mortales quieren destruir a tu iglesia. Señor, tus decretos es único, tus decretos es majestuoso, porque tú no cambias, oh Dios. He aquí tu iglesia reverenciando este día majestuoso, porque venimos reconociendo nuestra fragilidad, nuestra miseria, pero también venimos con júbilo, porque tu gracia es la que sigue premiando nuestra salvación, inmerecedores de ella. Por eso, al abrir tu palabra, el pueblo puede escuchar con gozo, el pueblo pueda también hacer juicio a esta voz, a esta exposición. Señor, que tu palabra sea que penetre en los corazones de tus hijos y destruya paradigmas, destruya aquellos altares donde no está Cristo. Gracias te damos, porque tú, Señor, hablarás a tu pueblo como lo hiciste en el pasado y lo sigues haciendo en el presente, a esta iglesia santa y universal. En tus manos encomendamos, oh Señor, y háblanos hoy. En el nombre de Jesús oramos.
Amén. Salmo capítulo 26. Salmo capítulo 26. Del 1 al 12. Vamos a pensar en el tema, mis hermanos, aparece en su boletín. La integridad de un cristiano. La integridad de un cristiano. Al momento que estamos pensando en ese tema, como que tratamos de justificar nuestras conductas, nuestras acciones. Queremos nosotros dar por sentado de que somos buenos, que somos personas rectas. Pero no es el lenguaje, hermanos. Ese no es el lenguaje, sino que la integridad no radica en lo que somos, sino quien vive en nosotros, que hace Cristo en nosotros. Y esto es lo que el salmista David plantea en estos versículos: una integridad justa. Porque en la caída, recuerden, lo hacía el expositor puntualizando el día viernes. El hombre no perdió nada, no perdió, por la misericordia del Señor, no perdió su dignidad, no quedó eliminada, sino que esta dignidad está oscurecida por el pecado. Por eso hay chispas de vivir en una sociedad inmunda. Y esto es lo que el salmista David va a entrar en el versículo 1, presentando una causa absoluta de su integridad. Versículo 1 dice, hermanos: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Usted quiere ordenar las cosas, usted quiere ordenar pensamientos, usted quiere ordenar vidas, estructuras, instituciones. Ese es el anhelo de nosotros, que todo sea íntegro, una sola pieza, que no exista fragmentaciones en nuestras vidas, que no existan divisiones, que seamos íntegros, como en el lenguaje hebreo significa una unidad. Una unidad. Usted no quisiera ver hipócritas, no quiere ver hipócritas, traidores, gente pleitista, gente que está todo el tiempo enojada, de mal humor. Usted quisiera ver shalom, la dignidad, la integridad, la vestidura de un ciudadano perfecto en el mundo de Dios. Pero no. Entonces el rey David está en oficio. El rey David está en su oficio como juez. Él está queriendo ordenar al pueblo de Israel para que tenga la expectativa del Mesías, para que el pueblo, cuando el Mesías venga, el pueblo tenga un solo lenguaje, el pueblo tenga un solo pensar, el pueblo tenga una sola conducta externa. No es una utopía esto es un mandato del deber. Es algo que necesitamos nosotros: ordenar a nuestras esposas, ordenar a nuestros hijos, vivir en una sola pieza, en una sola alma, en un solo pensamiento. Pero antes de actuar, él debe tener a alguien que esté mediando sus pensamientos, alguien que esté interviniendo en su vida y que vea, que estudie lo más profundo de ese corazón. Es el anhelo del salmista David, ver externamente su oficio, su gente que está atada a él, porque él es cabeza, como hemos ya dicho. Lo puso Dios como cabeza, no para destruir, no para arruinar, sino para edificar. Entonces él tiene
y se somete a un gran juez superior que él. Esto demuestra que ningún ser humano vive autónomamente. El mundo creo que está ordenando sin el verdadero legislador de la historia bíblica de nuestros tiempos. Porque esta historia no está separada de nuestra historia de la nueva humanidad, del nuevo siglo, de este siglo venidero, sino que esta historia también es bíblica. Esta historia es determinada por el dedo de Dios, por la historia escrita por la mano de Dios, pero bajo nuestra responsabilidad. Entonces el salmista dice: tú eres el que me diste la autoridad, mi corona. Esta corona tú me la has prestado. Nadie es indispensable en el mundo de Dios. Nadie. Generación viene y generación van, pero el hombre hace historia supuestamente y que cuenten en el mañana de historia. Lo que van a contar van a ser las ideologías, sus espíritus que gobernaron y quieren gobernar en nuestros tiempos. Y ahí que el salmista no quiere ser un rey más como Acán, no quiere ser un Jeroboam, no quiere ser como un Saúl. No queremos ser imitadores de los hombres. Queremos ser auténticos en Cristo Jesús. Queremos ser reales en la realeza de Jesús, instrumentos de justicia, instrumentos de su amor, de su perdón. Y ahí donde el salmista dice: júzgame, oh Jehová, porque tú eres mi autoridad superior. La gente está sujeta a autoridades temporales, a autoridades mortales, y dice: estoy en la labor, me someto a ti, pero porque tengo que someter, pero ahí no me someterá a ti. Fuera de la labor, tú ya no entras en competencia conmigo. Fuera de quehacer laboral, tú ya no intervienes. Déjame vivir mi vida autónoma. Júzgame, oh Jehová. Él no es autónomo. Y dice Yahvé. ¿Qué es Yahvé? No es el nombre de un ser. Porque Dios, incluso nosotros decimos en el lenguaje coloquial, la existencia del ser de Dios, pero Dios no es un ser, es el origen de todo ser. Él hizo todas las cosas. Él no tiene existencia por sí misma, Él es la vida. Por eso dice: dile a Faraón, Moisés, cuando me pregunte, dice Moisés: ¿y qué? ¿Eres un Moloch? ¿El Dios Moloch? ¿Eres el Dios de los estoicos? ¿Eres el Dios de los hombres mortales? ¿El de los Baales? Dice: yo soy el que tengo la autoridad de todo, el que por mí reina las naciones, el que yo pongo a cabezas. Júzgame. Entonces, un cristiano que quiera ser íntegro en primera instancia tiene que ver el juicio de Dios. Pero este juicio no significa algo temible, algo que vendrá en calamidades, sino más bien reverencia al autor de mi juicio. A él se sométanse. No de vano decía el Salmo 24: cabezas de la tierra, vengan y cuando entren al altar, sométanse su cabeza a la cabeza de la realeza de Jesucristo. Él es cabeza de la iglesia, Él es cabeza de la creación, Él es la cabeza de tu oficio. Y dice: oh Yahvé, porque yo en mi integridad he andado. La defensa de su integridad, porque yo en mi integridad, dice, he andado. La palabra integridad no significa soy perfectísimo, soy un perfecto divino, como muchos enfatizan otras denominaciones, que la iglesia debe ser perfecta, no debe haber profanos. Y muchos hablan de esa regeneración solamente, la regeneración individualista, que no ayuda, que destruye nuestra visión de la comunidad de fe, que destruye nuestra hermandad. Nuestro llamado no es ser individualista. Cada quien
escopa por tu vida, ora por tu vida. No, ese no es el planteamiento. David está preocupado. David siempre está pensando en el pueblo del pacto. Usted está pensando en la comunidad de los santos. Usted está pensando en su oficio, en su labor, en su matrimonio. Y ahí lo que menciona el versículo 1, yo en mi integridad. Y la palabra integridad no significa yo no soy digno. No, significa yo vengo con una pieza. No vengo con doble máscara. No vengo con doble espíritu. Con doblez, como dice la Escritura, que uno no sea sin doblez. Cuando ese partimiento, esa fractura, esa fragmentación, dice en una pieza. Yo no voy a venir con un rostro al templo. Yo no vengo a presentar a Dios hipócritamente. Yo vengo a decirte cómo está este corazón. Mi corazón te entrego, como decía aquel hombre, ¿verdad? Mi corazón siempre te entrego, sinceramente y pronto, como las llamas del fuego que arda por la pasión. Seres embajadores de Cristo. Por eso decimos la proclamación del Evangelio del reino de Jesucristo. Es el enfoque que queremos nosotros linear en su mente, en integridad, en una sola pieza. Y dice, he andado. Cuando usted va al lenguaje hebreo, la palabra andar tiene dos connotaciones tan importantes. Su vida no es estática. Si usted queda encerrado en su casa durmiendo, no va a haber estilo de vida, no va a conocer gente, no va a conocer pensamiento, no va a conocer personalidades, no va a conocer su entorno. Y la Biblia, Jesucristo en su oración de intercesión sacerdotal dice, no quiero que los quites del mundo, ni que los lleves al templo, solamente templo, oculto. No quiero que los quites del mundo, que los aísles del mundo, sino que se enfrenten a la otra ciudad terrenal, a la ciudad perversa, a la ciudad pergaminosa. No hablo de estado, de ubicación geográfica, hablo de habitantes que no tienen principio de someterse al juez de las Escrituras, al juez de la palabra de nuestro Dios. La vida es una continuación perenne, es un estilo de vida total. Pero esta vida es consistente con lo que estamos creyendo. Dice, he caminado. La palabra caminar en la segunda connotación no significa neutralidad. No significa aquí dejo a Cristo en el templo y fuera voy sin Cristo. La palabra caminar en el lenguaje hebreo resalta la palabra halakí. Y halakí significa vive bajo los principios de una ley, bajo un conjunto de normas, vives. No digas que eres neutral, no digas que tienes tu criterio, no digas que tienes algo por sí mismo. No, te han mentido. Las instituciones, las personas se manejan por principios que dominaron su entorno en la academia, que gobernaron el escolasticismo cuando se presentó las universidades, sacaron a Jesucristo a la y la ley fuera del entorno de la institución y dijeron, aquí la norma somos nosotros, los principios somos nosotros. Y suena tan hermoso porque hablan de igualdad, libertad, amor, paz, estilo de vida, pura calidad de vida. Sí, una calidad de vida, pero ¿en quién está centrado? He caminado no significa ser neutral. No digo, yo no soy de allá, no tengo partidos. Sí tienes un partido, no te he dado cuenta. Y la palabra caminar aquí significa, el salmista dice, yo solamente he caminado en tu ley. Solamente son mis normas, son mis principios básicos de la vida. Y no solamente son mis principios básicos de la vida, sino interactúo con esos principios, porque sé que también tiene sus tradiciones. Nosotros tenemos una tradición. No podemos decir Biblia y tradición, no, porque seremos mentirosos. La tradición que nosotros tenemos está arraigada en una historia. Nosotros decimos que somos de la línea calvinista. Y somos una línea de calvinista. No podemos decirle, no podemos negar. No, sí, porque los adversarios nos han estudiado. Las personas ya no son neófitas. Las personas, la gente intelectual que Dios le ha dado sabiduría, nos conoce nuestros principios, no están vacíos. Pero un cristiano que no conoce su historia,
que no conoce su tradición, que personas fuera del entorno ya conocen nuestra identidad. Es una vergüenza, mis hermanos, es una vergüenza, porque sabemos que esta es escritura absoluta, es un conjunto de normas. Así como el emperador, el rey, el presidente manejan las leyes civiles, las leyes penales, las leyes mercantil, están reguladas todo para mantener un supuesto orden, pero para ellos mismos, centrado en su juicio, en su forma de pensar, lejos de la dirección de la Biblia. He caminado con principios absolutos. He caminado con una tradición. No puedo deslindarme de la tradición porque sería entonces un hipócrita. Sería como aquel hombre que se acuerden ustedes cuando hablaba de la gracia, pero cuando vio a los gentiles y cuando vio a los judíos, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan qué hizo? Quiso adaptarse bajo el conjunto de la norma, de la ley, de la tradición de los rabinos. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Ahí llega el apóstol Pablo y dice: eres un hipócrita, porque cuando te comportas como un gentil, eres un gentil, pero cuando te comportas con los judíos, te comportas como un rabí. Hermanos, en mi integridad he andado. Tenemos bases, tenemos argumentos. No somos neófitos. La iglesia no debe ser neófita. La iglesia debe estar arraigada en la palabra santa. Por eso en las escrituras dice: lee la ley. Lee la ley. Cuando un rey entre, por favor, que esté transliterando la ley, que esté pasando la ley. ¿Por qué era necesario, hermano? Porque era un pueblo loco, un rey loco, un rey que no conoce su historia, que no está leyendo esto poco a poco. Ya no hay una integridad de una sola pieza. Ya hay desviación de la integridad santa. Ya no hay una integración holística. Ya no hay una integración integral. Hay una integridad dividida. No nos han entendido la comunidad del pueblo del pacto. Años y años y años habíamos venido con una tradición totalmente dualista. Y aquí dice el salmista: yo no quiero vivir una vida de dualismo. Somos una vida de dualidad, miembros de la iglesia, pero miembros de ciudadanos en el mundo de Dios. Porque dualidad significa ser humano y persona, o hombre y mujer. El dualismo sería un hombre y un hombre o una mujer transgénero. Ya, hay fragmentación de la personalidad. Por lo tanto, nuestra personalidad debe ser unida. Dice el versículo 1, sigue diciendo: aquí está, hermanos, aquí está lo básico de la integridad. Aquí está el puente, el nervio central o la columna vertebral: Dios y criatura, criatura y Dios. Dios no existe, criatura existente, es un caos, Dios y criatura, hay una conexión. Y dice el versículo: he confiado no en lo que yo hago, he confiado asimismo en Yahvé, he confiado que Jehová hasta este momento no que me ha apartado de su camino. He confiado, tengo la convicción de la gracia de Dios. Una vez salvos para siempre. Una vez definidos en Cristo Jesús, jamás el pueblo será destruido. Sin titubear, y la palabra titubear en hebreo significa sin resbalar, sin irme al caos. La salvación nunca se pierde. La gracia, el hermano cayó de la gracia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en otros medios? De gente hablando, la gracia, se perdió la gracia. El hermano cayó de la gracia.
sin titubear. Y no está hablando aún, porque no ha pasado la situación con Betsabé, no lo ha pasado. Pero en este momento dice sin titubear, sin titubear. Dios quiere cristianos de una sola pieza. La dignidad, la integridad de un cristiano se mide por la justicia divina. Y aquí se mide por la imputación de la justicia divina. Él tomó nuestro lugar. Él nos hace merecedores de su gracia. Entonces, que Él no diga que ha caminado por sus esfuerzos. Que Él no diga que ha crecido por su sabiduría, por sus conquistas. No está resaltando esto David. No lo está resaltando. Ahora, si ya presentas una causa absoluta, no tengas temor a que siga el procedimiento de juicio. No tengas temor de que estés en un proceso, porque muchos cristianos dicen, estuve en un proceso y pasé un proceso. Si toda nuestra vida es un proceso de santificación, toda nuestra vida es un proceso de estar conscientes delante del trono de Dios, delante de nosotros mismos y de la iglesia que da testimonio de tu caminar, como dice Pablo al joven Timoteo, que sepas cómo conducirte a la casa del Dios viviente, que tú sepas. Me he apoyado en la misericordia del Señor. Me he confiado en este Dios del pacto. Dios pactal, hermanos, Dios del pacto. ¿Quién sostiene? Porque usted no se ha retirado del templo. Y se puede retirar del templo. Y no con eso quiero decir ya que la salvación se perdió. No tomemos el juicio. Porque eso Jesús le da una cachetada a los discípulos. Cuando ven que ahí van las prostitutas, los fornicarios, los idólatras y no quieren entender el Evangelio. Y Jesús dice, ustedes piensan que van delante del reino de la luz. Ustedes piensan que van delante del reino de Cristo. Pero yo os digo que no. No digo que no. Sino que son los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, que aún en Getsemaní lo alcanzarán. Y vendrán. Y no vendrán por ellos mismos. Ahora, ¿confías en tu Dios? No tengas temor entonces para seguir en el proceso. Versículo 2 dice, escudriñame, oh Jehová. Resalta la autoridad absoluta. Nosotros no somos personas, incluso alguien decía, se llama psicóloga de Holanda que tenemos en el seminario, no piensen que porque yo soy psicóloga, yo aquí interpretando sus mentes, la mentalidad mitológica, nos está dando lectura o ya saben nuestros problemas. No, lo puede, pero no es algo verificable, es algo hipotético nada más. ¿Qué significa hipotético? Que no puede ser verdad lo que ella está percibiendo. Entonces, ¿quién es el que escudriña? Dice, escudriñame. Y el lenguaje hebreo significa, pruébame como un metal. Pruébame como un metal con el fuego. Si en verdad la esencia de Cristo está presente en mi vida. Sí, está. Pero ¿acaso no habrá escorias en nuestro corazón todavía? ¿Acaso no habrá basuras en nuestro corazón? ¿Acaso somos ya perfectos totales? Algo que tú no puedes ver, porque estás en el proceso. Es el Señor que va a trabajar en nuestras vidas. Pero tú le pides al Señor, Señor, destruye aquello que está aún inconsciente de mí. Aquello que yo no puedo, destrúyelo por favor. Porque es como el anillo, es como las joyas que usted, ahí la persona dice, esto tiene basura, me falta, o sea, va a formalizarlo más y más. Escudriñame internamente, lo más profundo.
quiere que sea inspeccionado. Aquí te entrego mi ser, dice, escudriñame, oh Jehová. Y ahora el siguiente dice, y pruébame. La palabra probar significa no un reto, no un desafío. Está diciendo, Señor, si me vuelves a meter en el campamento de la guerra, si me vuelves a mandar, yo en ti he confiado que no rebalaré. Yo confío que levantaré tu nombre, porque es el lenguaje del hebreo. Y prueba significa levantamiento como una bandera, ponderando a Cristo, no al hombre, ponderando el amor de Cristo, la lealtad de Cristo. Si me vas a meter en el escenario de la prueba de las ideologías, si me vas a meter en las pruebas de las enfermedades y del dolor, levantaré mi oración en medio de la enfermedad a tu nombre. Daré gracias a tu nombre. En medio del dolor, en medio de la angustia, tú estarás conmigo. El levantamiento de nuestra fe no tiene que ser eclipsada por la enfermedad. Pruébame, mándame esto. No es un masoquismo, no es llamar a un masoquismo, no, sino está diciendo, Señor, todo está en tus manos. Pero si tú dispones, alabado sea tu nombre. No me quejo, no me quejaré, no destruiré tu nombre. Cuando decimos santificado sea tu nombre, honramos tu nombre en la providencia, porque la aflicción lleva lo impreso de tu nombre. La enfermedad ahí lleva el impreso de tu nombre, no las casualidades, no los accidentes, no los casos infortuitos de la vida. Ahí lleva el impreso de tu misericordia en la enfermedad. Ahora, en la mente, nuevamente, yo levantaré tu nombre íntegro. Yo levantaré tu nombre íntegro. Y lleva al tercer punto, que es lo más importante, lo más hermoso. Aquí ya termina el clima del proceso, hermanos. El clima significa desde el juicio. Y ese es un juicio continuo. Usted debe estar clamando al Señor siempre, siempre. Dice el versículo 2, terminamos, dice el versículo 2, examina. Ahora sí dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hermoso. En el lenguaje hebreo original, hermanos. Refínalos, oh Señor. Más que refinamiento es transformame. Transforma mi pensamiento. Transfórmame. Destruye aquello que no engrandece, no hay una integridad. Ese es el punto emblemático, reformando nuestros pensamientos, volver a formarnos en el pensamiento de Cristo. El pensamiento de Cristo es completo, no es fragmentado, no es salud, solamente es salvación de mente, de alma, es salvación de mente. Porque se da cuenta que el pecado ha afectado toda la estructura, toda nuestra humanidad. Y aquí nos habla de dos puntos tan importantes en el lenguaje hebreo. Dice, examina mis íntimos, lo aprecio, dice, mis pensamientos y mi corazón. ¿Y saben qué significa en el lenguaje hebreo, hermanos? No se está refiriendo a un músculo que tenemos en el cuerpo, el corazón. Se está refiriendo a la base central de nuestra personalidad. A la base central de nuestra personalidad. Y en el lenguaje hebreo suena fuerte mis sentimientos, mis pensamientos y mi corazón. El lenguaje hebreo no hace un verbo muy fuerte que es daesh. Significa reflexiona. Que tu pensamiento siempre debe estar en reflexión con la autoridad del juicio de Dios, con lo que Dios quiere hacer en la ley en tu vida. Dice, mis íntimos pensamientos. No habla de dualismo, no habla de elementos, cuerpo, alma y espíritu. No son tripartitos, ni tampoco el texto arroja a un dicotomismo, el cuerpo y el alma. No lo arroja así, no.
sino que el lenguaje, el daqués lo une, no está fragmentado, el lenguaje no es tan importante. Por eso nuestra confesión de fe dice, para llegar a las escrituras debe ir al lenguaje, al idioma original, hebreo y griego, para hacer justicia a la palabra de Dios. Entonces, el daqués significa tanto todas tus emociones, todo es un mente, es un alma, es un mente, es cuerpo, alma. No es una alma, no es un cuerpo, no es un espíritu, es alma, cuerpo y espíritu. Es un ser viviente. No hay fragmentación, entonces, hermanos. Transforma mi pensamiento. Y es lo que dice Romanos 12. Muchos viven bajo los rudimentos todavía del mundo, bajo los principios del mundo, bajo las influencias del mundo. Ese caminar dualista, ese caminar que no ha sido íntegro en el sentido correcto, no ha sido real en Cristo Jesús. Cristo ha sido fragmentado, hermanos. Cristo ha sido roto, despedazado, como aquellos hombres que decían, dice, rompamos, ¿qué dice? Sus ligaduras. Y ellos, ¿por qué no rompen la otra ligadura? No sean neutrales, no sean indoctos. Ustedes tienen sus patrones de vida, su patrón mental. Examíname mis íntimos pensamientos y destruye aquello que me quiere construir mi vida. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Cuando tenemos una visión integral, cuando el Señor ha destruido, porque Él es el que hace la obra. Esta visión holística ha sido muy desechada por muchos. ¿Por qué? Por acomodamiento. Porque no han entendido el quehacer del reino de Cristo. Me encantó mucho el pastor Guillermo Grimm, lo que dijo en una ocasión. Dijo el pastor Guillermo Grimm, en estos 20 siglos sin contar el que estamos, más de 80 millones de cristianos entregaron su vida a Cristo. Más de 80 millones de personas entregaron su vida a Jesús, fueron mártires, porque desafiaron a los césares, desafiaron a los césares. César, sin darse cuenta, tiene un rey. El rey de los césares es el que nos rige actualmente, hermanos, es Cristo. El rey de los Baales, por eso Jehová desafió a Baal, al Dios de la fertilidad. Rompió paradigmas y a una gente endurecida en sus estructuras de mente. Hasta se enojan, se molestan como Faraón, endurecido, entenebrecido. Dios desafió a los pueblos paganos. Dios obra cuando Él quiere también, hermanos. Por eso el salmista dice, destruye, destruye. No queremos leer la Biblia con los lentes de Santo Tomás de Aquino, del Santo Tomás de Aquino, el padre de la filosofía escolástica. No sería íntegro a mi fe, no sería consistente a mi fe. Estamos en desarrollo también en santificación, porque aún habrá escolasticismos internos que aún no hemos descubierto. Por eso necesitamos que tu luz brille en nuestro pensar. La reforma no ha acabado, la santificación no ha acabado, hermano. Lo hemos nosotros incluso diseñado un acabamiento con las bases principales de la fe. Y de ahí no pasamos, somos repetidores. Y eso nos hace estar contentos aún. No, hermanos. La vida tiene que verse en su plenitud de Cristo, el que tiene todos los tesoros. Examina mis íntimos pensamientos, destruye articulaciones, destruye lo que es sistematizado, como el pastor San Agustín, que exponía en el púlpito y al final de sus vidas escribe un libro de las llamadas que me estoy retratando, las refutaciones. ¿Cuántas veces nosotros le dimos al pueblo un mensaje escolástico? Ahora, ¿cuántas veces en la tesis que desarrollamos nos da vergüenza ahora nuestra tesis? Nos da vergüenza porque no edificamos, no construimos un sistema consistente.
Hasta decimos, y merece estar en nuestra biblioteca, la decimos. No merece. No. Pero ahí están las señales de nuestro avance por la sabiduría de Cristo, por lo que Él hace en nosotros. Por lo tanto, hermanos, la iglesia reformada, Beric, no es una iglesia, una más en el mundo de Dios. No es una iglesia más, que sea la iglesia que honre la palabra íntegra, que honre los principios del reino de Cristo, que honre también a la historia apostólica, la iglesia apostólica, desafiando a los emperadores, a los césares, como aquel hombre Policarpo. Ahí está ese hombre en esa mente. Ahí está también que Esteban cuando mira al Cordero. Siguiente versículo, continuamos, mis hermanos, dice, aquí llega la base nuevamente, ratificando, dice, porque tu misericordia está delante de qué, hermano. Tu misericordia está delante de nosotros. ¿Qué es lo que vemos, hermanos, actualmente? Hoy vemos el Gesed. Esas cosas que tuvimos como parte de nosotros, pero también partes de lo que Dios fue construyendo en nuestras vidas. La misericordia de Dios no se puede eclipsar. Dice, tu misericordia está delante de mis ojos. Nadie puede decir que Dios no ha sido bondadoso. Hasta los paganos, los impíos. Pero ellos no contemplan la misericordia de Dios. No dan gratitud a Dios. Como dice Romanos, no, la benignidad de Dios no te lleva al arrepentimiento. No te lleva al arrepentimiento. Y aquí dice que todo esto ha sido una reconstrucción de su alma. Y dice, tu misericordia está delante de nosotros. Hasta en los problemas hemos visto la misericordia de Dios. Pero nuevamente resalta, dice, y ando y camino, que ahora sí lo dice tácitamente, dice, en tu verdad. En tu verdad. Es la base del cristiano. Es algo tan básico. Y ando, ahora sí lo dice claramente, explícitamente, en tu ley, en tu verdad. Ahora vamos al versículo 4 y 5, hermanos. No me he sentado. Ahora viene la tercera parte, hermanos. Aquí vienen los efectos de la palabra. Y la tristeza. No me he sentado con hombres hipócritas. ¿Qué significa hipócritas? Hipócritas suena muy fuerte. Y a veces tenemos que decirlo, a veces a la gente. Es necesario. No solamente decir en un medio de escrito, como hace David lo confrontó y lo hizo. Lo estudió muy bien el asunto y dio tristeza, porque da tristeza y nos duele cuando apreciamos a alguien y le decimos las cosas tal como son, en su sentido correcto, con su formalidad correcta. Le decimos las cosas como son. Y nos ha tocado, no sé si a usted le ha tocado, pero hay veces un cobrador dice, pastor, Dios te bendiga. No seas hipócrita. Sé tus artimañas. Sé lo que haces. Ay, me dijiste hipócrita. Sí, te lo voy a repetir, eres hipócrita. Eres hipócrita. Ahorita te estás diciendo una cosa y ahora te estás haciendo tus cosas. No, las cosas como son. Hipócrita significa, hermanos, aquí está, te has sentado. La palabra sentado significa que estás en comunión del diálogo, que disfrutas el diálogo. Segundo, te identificas con esas personas, hasta en sus expresiones, hasta en sus actos, hasta lo imitas, la risa, la broma, el sentido de humor pecaminoso, lo disfrutas, te identificas y echas raíces de ello. Lamentable. Hipócritas. Habrá que Dios nos libre. Ay, es que fíjate que el anciano, es que el pastor, es que esto. Y pastor, ¿cómo está? Aquí dice, ni entre con los que andan simuladamente. La vida no es una ruptura con ellos, hermanos.
no significa no le saludes. Me acuerdo que a alguien le dijo, eres hijo del diablo, ¿verdad? Le digo, creo a alguien, no sé, no me acuerdo muy bien. Policarpo le dijo a Arrio, ¿verdad? Y le dijo, Arrio, ese sí fue algo terrible. Oye tú, Policarpo, ¿por qué te pasas de aquel lado de la calle y no nos saludas? Es que tú eres hijo primogénito de Satanás. Eres primogénito, no del reino de Cristo, de Satanás. Te sientas, abre las vestes de nosotros. Eres un traidor hipócrita. Aquí en el lenguaje hebreo trae una coma. Hay una coma. Y esta coma significa detente. Detente, reflexiona en ti. Detente. Hay personas que quieren destruir nuestras familias. ¿Y cómo lo hacen? Hablando mal del primo, del cuñado, del tío, de la tía. Y si a usted le gusta ese diálogo, tiene que echar raíces ahí. Pero para usted poner las cosas en su lugar,